Nueva sección, Operación Pop. ¿Por qué se llama Operación Pop? Porque hay un juguetito de nuestra época que se llamaba Operación, que era un muñeco con una nariz, que cuando le tocabas distintas cosas, sonaba la nariz y se encendía porque habías tocado el cuerpo y era peligroso. Porque en esta sección lo que vamos a hacer es una introspección, un análisis, una radiografía de ediciones, de novedades que van saliendo en nuestro mercado. Claro, más aspectos técnicos que otra cosa. Aquí no vamos a evaluar la obra en sí, sino el trabajo de edición que se ha hecho sobre esa obra. Como somos ex editores, pues quién es mejor que unos ex editores para evaluar cómo es el trabajo y qué características pueden mejorarse o cuáles están ya muy bien de por sí. Así que hoy os vamos a analizar en este Operación Pop, a desmenuzar todos los intríngulis que tenga la edición de una obra que también ha salido ahora muy recientemente, hace poquito. Dororón en Makun, De Go Nagai. de Go Nagai, un autor que nos encanta. Sacado por Oso Comics, que es una editorial que nos gusta mucho, desde aquí los saludamos. Sí, un saludo. Y vamos a ver qué percibimos sobre esta edición. Bueno, interesante ver que el producto viene en una bolsita protectora. Eso está muy bien, nosotros lo llegamos a hacer con algunos de nuestros volúmenes, no sé si lo recordáis, pero Saiyuki, por ejemplo, Sí, y Azuki. y Azuki venían en un plástico protector así, y la verdad es que está muy bien porque, bueno, tienes el producto Protege la protegido. sobrecubierta sobre todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, es como una edición que se basa en la edición Bunko japonesa, que aquí en España le han dado el formato de alto de un tankubón. Si os dais cuenta, por ejemplo, podemos compararlo con nuestro City Hunter antiguo, que es el formato estándar, por así decirlo, de tankubón, y prácticamente es el mismo tamaño de alto. Pero si lo ponemos por encima, os dais cuenta que el lomo sobresale. ¿Por qué? Esto se realiza porque después en la encuadernación, cuando son volúmenes muy gruesos, como es el caso de Dororo, el lomo se puede comer diálogos y partes de las viñetas. Es por eso que hay una táctica editorial que es dejarle un ancho más amplio para evitar que se coman las viñetas. Así que en ese sentido, pues un punto para A favor. Oso Comics, porque ahí lo ha hecho muy bien, si no, Totalmente. pues se comería parte del dibujo. Decir que, bueno, el formato tankubón en Japón City suele tener siempre la misma altura y las mismas características, pero en España es cierto que varía dependiendo de la editorial. Si, por ejemplo, cogemos el Promise, veis que la altura es superior que el tankubón, pues, por ejemplo, de City Hunter, e incluso superior a casi cualquier editorial. Sí, esto suele ocurrir a veces por formatos estándar que tienen en las imprentas. Es una forma de ahorrar costes. Si coges un formato más estándar de la imprenta, pues lógicamente la unidad te va a salir más barata que si tratas de hacer algún tipo de modificación a ese formato. Ya empezarían a tener que cortar el papel, ¿no? Y evidentemente pues eso incrementa el coste. Sí, se intenta cuadrar para ahorrar lo máximo y aprovechar y que salga un poquito más económica la edición. Exactamente. Y viene con un merchandising extra, que son en este caso 2 cartitas. Ah, eso está muy bien. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, se nos ha roto un poco ¡Hala! el plástico protector, ¿eh? Bueno, su función la ha hecho, La que ha es que hecho, no se sí, estropee sí, sí. en la librería. No es tanto para almacenarlo tú en casa, como sí para que en las librerías las sobrecubiertas no se casque. Bueno, fijaos, nos vienen 2 cartitas, que hay que decir que para ser cartas son muy finas, pero bueno, Sí. también es un material, entendemos que es extra. Sí, es promocional, ¿no? Como de... Sí. Pues sí, un regalito, ¿no? Sí, es un regalito. Si os dais cuenta, es más un estucado, pero de un grosor finito. Sí. No llega a ser cartulina. Entonces, bueno, es como aparentemente una tarjeta, pero no llega a tener en el tacto la presencia de una tarjeta. Sí, y además para abaratar costes, pues la parte de atrás no la han impreso. Sí, y evidentemente las tarjetitas tampoco tienen el troquel de curvatura en las esquinitas, sino que son cuadraditas. Oye, esto... Es un regalo. Exactamente, no lo estamos diciendo para devaluar la edición, ni mucho menos, porque han tenido el detalle de incluir un material exclusivo promocional aquí. Que no tendrían por qué. No tendrían por qué. He leído incluso por ahí alguna persona que dice, bueno, pero las tarjetas no están traducidas. No importa, es un material adicional. Pues no compréis en las librerías tarjetas trading card japonesas. Claro. Yo creo que lo han hecho además a sabiendas un poco para que te dé la sensación de que es material japonés. Sí, yo también. En esto, la verdad es que indistintamente de esos detallitos que estamos diciendo, un punto a favor. Porque no incrementa el precio y tiene un plus, ¿vale? En ese sentido, un punto a favor a Oso. Y después la edición. Bueno, si nos basamos primero en lo exterior, ¿qué es lo exterior? Pues la portada y después la sobrecubierta. En este caso, tenemos que ver que la viñeta en sí... nosotros, importante, no sabemos de dónde se ha extraído nada del material, ¿eh? Es solamente una percepción que estamos teniendo a primera vista, por así decirlo. Hay que decir que lo primero de todo que me llama la atención es, que esto es muy común en algunos mangas clásicos, que la ilustración está recoloreada
del material original. Sí. Esto suele ocurrir cuando dos opciones o varias opciones. Una, el propio autor no dispone digitalmente de imágenes a color, por lo tanto, la empresa, o bien japonesa, o bien después de cualquier otro país, recolorea alguna ilustración para poderla tener, o directamente el propio autor se quiere actualizar al tiempo y lo recolorea pasados los años. Sí, en este caso, yo que ya le he estado dando un vistazo al interior y me he leído parte del libro, sé que esta ilustración es de una viñeta del interior. Y lo que han hecho es una composición, Exactamente. ¿sabes? Entonces, claro, el color, no sé si habrá sido de un color que se le ha dado desde la editorial japonesa, O que lo han o coloreado. ha sido Oso el que se ha encargado de hacerlo. Pero bueno, la verdad es que el efecto Claro. no está mal, no está mal. A ver, yo tengo que decir que yo no soy fan de este tipo de efectos. De hecho, bueno, me acuerdo cuando con Lupin tuvimos que sacar la edición Sí. con esas imágenes Sí. que estaban muy por ordenador, son muy bonitas, muy chulas, pero yo personalmente prefiero las que son como más a mano. Es lo que ocurre con Dragon Quest, Sí, la nueva sí, sí. edición, ¿no? Sí. Que para mi gusto es mucho más inferior que el producto original, que era más artístico, ¿no? Sí. Porque estaba más a mano. Pero también hay que decir que la portada, en cuanto a ese aspecto, pues oye, Sí. está bien, le ha quedado bien. Sí, quizás eso, que le tendrían que haber dado un tipo de color que fuese más... que diese más la sensación de estar hecho a mano, aunque no lo Sí. fuese, que también se puede hacer digitalmente. Sí. Pero se ve que es por ordenador, ¿no? Sí. Después, si nos vamos al fondo, el fondo, si os dais cuenta, si lo veis de un vistazo, desde la lejanía no llama tanto la atención porque no hay solo un elemento destacado. Es como que hay demasiados elementos que pueden enturbiar la claridad desde la lejanía. No necesariamente es un fallo. Los mangas es muy común que tengan portadas muy recargadas muchas veces. O sea que tampoco hay por qué verlo como un fallo, pero es cierto que desde mi punto de vista, si le pones un fondo con viñetas, ¿no? En otro tipo de color, como decoración, con su bordito, pues creo que tiene que ir todo un poquito acorde, ¿no? Sí, y después también, aparte, el detalle de las fuentes que se han utilizado para la portada. Se ha utilizado una fuente que es bastante común. Es una fuente y además que no está personalizada, sino que parece que la han cogido tal cual. Sí, y la han deformado un la han poquito, deformado nada un más. poquito y la han puesto tal cual. Tampoco han destacado y diferenciado la fuente del título con respecto al del autor, ni siquiera De la con editorial. respecto al de la editorial. Y eso al final pues puede hacer que la identidad corporativa pues sea difusa, ¿no? Sí, es importante mencionar que lo normal es que la identidad corporativa siempre mantenga el mismo tipo de logotipo para crear, pues eso, Una identidad de una marca. identidad de marca, exactamente. Y es cierto que la tipografía se ha usado para el título, para el autor, para el número y para la editorial. Eso es mejor tenerlo en cuenta, pues para poder cambiarlo, porque no cuesta trabajo y al final dan una impresión mucho más conjunta, más equilibrada Y más profesional. de lo que es el diseño. Porque si no así puede dar un poco sensación de fanedición, aunque después el conjunto lógicamente queda muy profesional, ¿vale? Lo han hecho muy bien, pero sí que es cierto que esos detallitos los tienen que pulir para que dé más empaque y más fuerza a la hora de tú verlo Claro. en la estantería de la librería, ¿no? Compañeros de Oso, es un consejo, ¿eh? No os enfadéis. No, que a nosotros nos ha encantado de verdad, ¿eh? Y estamos comprando todo lo que sacáis, ¿eh? Nos encanta. En cuanto al lomo, pues pasa un poquito lo mismo que hemos dicho antes, simplemente es el tipo de letra, ¿no? El logotipo quizás está excesivamente grande. Sí es cierto que mantienen su logotipo de corporativo de Oso, que lo han puesto con el mismo color, esto está muy bien. Y bueno, el dibujito del personaje, en este caso, de uno de los personajes, perfecto. Eso está muy bien porque además no todas las editoriales lo hacen. De hecho, No. normalmente se suelen olvidar de ese detallito. Sí, es cierto que bueno, por ponerle alguna peguilla, pues básicamente que están muy pegados los elementos. El logotipo está muy pegado del logotipo y la imagen casi que Gonagai, que está ahí abajo, el autor, el nombre del autor, en el corte de la sobrecubierta corría riesgo, porque siempre hay que dejarle un margen de unos 3 milímetros para evitar que pueda tener riesgo de corte. Oye, que lo mismo se lo han dejado y por eso arriba Sí. tiene un poquito más. Pero aún así el nombre del autor está demasiado pegado con la imagen. Entonces, Exactamente. es mejor que respire un poco. Sí, es mucho mejor que respire un poquito para que no sea necesario tener todo un poco, pues... En riesgo, ¿no? Y además la sensación visual es mucho mejor. Exactamente. Y después, en cuanto a la contraportada, pues bueno, aquí han hecho una cosa inusual en algunos mangas, pero también es cierto que ya se ha hecho anteriormente, como en los mangas de Mazinger Z, que es poner el texto de copyright también en la propia portada. Bueno, Sí. esto no está ni bien ni mal, es simplemente peculiar, ya está. El logotipo de su oso, que aquí sí respeta la identidad corporativa, el logotipo normal de ellos. Aquí contiene, importante, el código de barras con su ISBN
con el número de volúmenes que tiene la serie y por fin... El precio. El precio. Bueno, por fin no, porque Oso lo suele poner siempre. Sí. Pero hay muchas editoriales que no ponen el PVP. Recordad, el PVP es obligatorio para las ediciones de libros y en este caso de cómics. Debe incluirse. Muchas veces se quita para tener un subterfugio de distribución en otros países. Sí. Recordad que es importante que se incluya porque como consumidores podríamos reclamar si un producto que compramos no tiene indicado el PVP. La sensación visual de la contraportada, desde mi punto de vista, está bastante mejor que el de la portada. Mucho mejor, muy bonita. Han utilizado diferentes fuentes, le han dado un color lila que de alguna forma pega totalmente con el color de la portada. Al Sí, dibujo, con le los han puesto elementos. igual, los elementos. Todo, la verdad es que está en bastante armonía. Va en armonía además con la temática de la obra, ¿no? Mm. Entonces la verdad es que sí, que está muy bien y también incluyen su página web. En ese sentido, genial. Ponen también un texto que está justificado, está muy bien, la verdad. En ese sentido, perfecta la contraportada. Después también, bueno, el contorno emula como si fuera una tinta metalizada, pero no tiene una quinta tinta, ¿vale? Mm. Es cuatricomía la sobrecubierta. Pero igualmente queda muy bien, Queda ¿eh? muy bien, No da lo un efecto... Totalmente, no lo decimos como algo negativo. De hecho, es que parecía una quinta tinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Si abrimos la sobrecubierta, pues tenemos lo que son las solapas, lo que son las lengüetas, que en este caso también van muy en equilibrio con el propio diseño. Sí. Tenemos en un lado, pues simplemente un dibujo metido en un marquito muy bonito, y también por otro lado, pues un texto biográfico de Gonagai, del autor. El diseño es muy similar de la contraportada y por lo tanto está bastante bien, es bastante correcto y da una sensación pues Sí. bastante chula, la verdad. Muy bonito. La verdad es que lo que desentona es la frontal. Es lo único. Por lo demás está genial. Por detrás no hay nada. Y dentro pues tenemos el tankubón, el tomo, o bunko, según se quiera mirar, pues con una portada tinta negra, escala de grises, ¿vale? Perfecto. Sí, es lo que se suele utilizar. Sí, en ese lo sentido, normal. Es correcto. Normalmente se duplica lo mismo que tenemos en la sobrecubierta y aquí igual, con algunos pequeños retoques y arreglos, si os dais cuenta, ¿vale? Porque ya no se incluye otra vez el texto, no es necesario. Pero bueno, está bien, está bastante bien. Si miramos la calidad del papel interior, pues esto es también un estucado. Fíjate que este grosor de estucado es el que tendrían que haber tenido las tarjetitas. Para que ¿Vale? ese más empaque. Exactamente, es un estucado de un grosor adecuado para la cantidad de páginas que tiene, porque no es ni excesivamente fino ni excesivamente rígido. Cuando es excesivamente rígido se acaban resquebrajando un poquillo, Sí. o en el lomo, ¿no? Que acaban apareciendo grietas. Por la mitad, sí. Sí. Entonces, en ese sentido, bastante bien. De hecho, huele a nuevo. Después, ¿cómo está pegado este tomo? Pues bueno, tiene un cosido. O sea, no es pegado, no es fresado, sino que lo han cosido. Y por lo tanto está bastante mejor que si fuese un simple fresado. Además, lo han cosido con cuadernillos seguramente de unas 32 páginas, que es mejor que si fueran de 64, porque cuanto más grosor tengan los cuadernillos de cosido, más abierto se queda el libro y más facilidad de que se agriete el lomo Claro. hay. En ese sentido, muy bien. Además, es que hay imprentas que parece mentira, pero esto que estoy diciendo a veces no lo controlo. Claro, ¿y qué ocurre? Que queda al final el lomo muy grueso y la parte de aquí exterior pues queda muy fino. Entonces Sí. queda una sensación extraña, como que no está bien prensado el libro. Exactamente. De hecho, eso lo podéis ver cuando hacéis esto. Fijaos, lo normal es hacer esto y que el libro no tenga mucho sobresaliente por la parte donde está cosida o pegada. Cuanto más gordo es el cuadernillo, más abulta. ¿Y esto qué ocurre? Pues que cuando apiláis los libros todos encima o en la estantería, se acaban abombando, se acaban distorsionando, digamos, el equilibrio, ¿no? Pero bueno, es algo que es bastante común ver, pero que es interesante tener en cuenta. Así que todos los futuros editores que estéis viendo esto, o editores que ya estáis editando cómics o manga, pues tened en cuenta estos detalles. Aquí estamos dando una mini masterclass. Totalmente. Evidentemente en nuestro curso de cómo crear tu editorial de manga profundizamos mucho más en todos Vale. estos aspectos. Y bueno, después el interior es un offset de grosor, tiene que ser aproximadamente 90 gramos, sí, 90 o incluso 100 gramos, no, yo creo que de 90 gramos, 80, dependiendo del tipo de la marca del Sí, papel. de fabricantes. Sí, pero está muy bien porque también pasa lo mismo, no es ni excesivamente grueso ni excesivamente Fino. De hecho, la prueba, cuando hacemos esto, se abre perfectamente, está muy bien el cosido, el papel no estorba para doblar un poquito el libro, porque si no doblas un poquito el libro no tienes comodidad a la hora de la lectura, y eso está muy bien conseguido. Y ahora vamos a la parte ya directamente de reproducción, ¿no, Dani? Sí. Bueno, en cuanto a la reproducción,
La verdad es que está bastante bien. Aquí nos puede dar algunas pistas. Fijaos, Sí. no tenemos ni idea, ¿eh? Pero fijaos, probablemente o bien la editorial japonesa o bien Oso, lo que han hecho es basarse en un escaneo de tambor para obtener el escaneado de la propia obra. ¿Por qué? Porque el tramado no es limpio. Hay un ensuciamiento, por así decirlo. Sí. Cuidado, que esto no entorpece la calidad de la reproducción, No, ¿eh? no, lo importante es que no tenga moaré. Si no Exactamente. tiene moaré, está bien, porque da una sensación al final Claro. de que es limpio el dibujo, O ¿no? sea, que esto que estamos diciendo no es un punto en contra de la reproducción, es simplemente que podemos darnos cuenta de que es una obra antigua, probablemente no han digitalizado la obra del material original del autor y si lo han hecho no lo hicieron con un escáner de alta calidad como hay actualmente. Entonces, bueno, pues se nota simplemente que hay un ensuciamiento en la trama que no es uniforme. Sí, tened en cuenta que cuando es un material digital de cero, vamos a decirlo así, lo normal es que los puntitos de las tramas estén muy definidos. Sí. Que tú lo puedas ampliar en el ordenador a todo lo que tú quieras, ¿no? Y no hay problema. Y no hay problema porque vas a ver el punto muy definido. Totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver del interior en cuanto a la reproducción. Estos son páginas a color pasadas a escala de grises, por lo tanto siempre nos tenemos que ir a esto. Y efectivamente sí, se nota que ha habido un escaneo. Ya digo, esto es muy normal, sobre todo para mangas antiguos. De hecho, hay editoriales que actualmente creen que si no está el material en digital es mejor no sacarlo. Error. Hay escáner de tambor que dan una calidad maravillosa. Sí, sí, está muy bien. Nuestros Saiyukis, cualquiera de vosotros lo podéis ver, tiene una trama limpia total y están escaneados el interior. Si os dais cuenta, donde más se puede notar es en las tramas que sean con un puntito más pequeño. Por ejemplo, fijaos en el pelo, pues sí se puede apreciar los puntos, pero porque es una trama más gruesa, entonces pues no se pierde, ¿no? Pero en estas que son de un puntito tan fino es complicado mantener pues ese punto, ¿no? Sí, totalmente. Y por lo demás, si nos vamos al trabajo de rotulación, digamos, bueno, han escogido una fuente simple que se lee bastante bien, no queda Sí, no queda mal, queda bastante con bien. la obra. Ponen aclaraciones en pequeñitos que, aunque están pequeños, se puede leer también Sí. bien. Ya es cuestión de gustos la dinámica que tiene Oso Comics, ¿no? De, en lugar de traducir, ¿no? Aunque sean pequeñitos las onomatopeyas, lo que te hacen es que te ponen con un asterisco en pequeñito a pie de página lo que significa. Ujú. Yo personalmente prefiero que me lo traduzcan directamente, pero ya te digo, en este caso eso es más una cuestión de gustos. Sí, es una cuestión de gusto porque es verdad que las onomatopeyas japonesas, más allá de un ruido, tienen un sentido. Entonces, bueno, pues ellos han optado por poner el sentido. Ni mejor ni peor, simplemente es otro tipo de interpretación. Otro aspecto más, bueno, los márgenes que hay de sangría interior. Es cierto que está bastante bien porque no se cortan las viñetas, eso es importante, por eso le han dado un plus, como hemos dicho antes, al ancho, pero es cierto que si os dais cuenta hay poco margen blanco. Normalmente las ediciones se deja un poquito más de margen blanco. De hecho, existe unas plantillas que utilizan las editoriales japonesas y que nosotros utilizamos en Mangaline, donde te vienen indicando qué margen mínimo blanco tienen que tener tanto la parte superior como lateral como interior de la obra. Y ya no solo eso, sino que también tienen que coincidir y además esto para Japón es muy importante porque incluso nos decían, esto es motivo de que el cliente devuelva un libro. Sí. Y es el hecho de que esta línea de aquí, superior y la inferior, tiene que coincidir con la página siguiente. Tienen que estar Estas dos. como si fuese una línea que se continuase. Esto aquí en España es algo que no se tiene en cuenta. De hecho, es más un problema de imprenta que de la propia editorial, porque eso no lo puede controlar la editorial, porque probablemente Oso haya hecho las páginas siempre con el mismo margen. Sin embargo, a la hora de encuadernarnos, la imprenta no tiene en cuenta ese tipo de cuestiones. De hecho, el de la izquierda está más alto que el de la derecha, pero esto no es un fallo de Oso, ¿eh? La edición ellos seguro que siempre le han dejado el mismo margen, pero a veces en la edición no se tiene en cuenta ese parámetro o la imprenta en el corte no está equilibrado al milímetro en la guillotina, digamos. Claro, ¿no? claro. Ya sabéis que en Japón pues son mucho más minuciosos que aquí, evidentemente. ¿Para España es importante? No, realmente para España no es importante, pero bueno, es un detalle que muchos a lo mejor no conocéis y que se puede informar en esta sección, que para eso está. Por lo tanto, lo último que nos queda es la página inicial, que está bastante, es simplemente una réplica de la portada que hemos dicho antes, y
importante la página final, la página de copyright. Está la página de copyright, esto es muy importante porque es la legalidad del libro, Claro. y se incluye los parámetros de los derechos que se han licenciado, el logotipo, las redes sociales, los datos de la empresa, en este caso española, y los componentes de la misma y quién ha hecho la traducción y la revisión de la obra. Depósito legal, también muy importante porque los libros tienen que llevar el depósito legal. Y por último, el ISBN, que es fundamental sobre todo para la creación del código de barras, porque necesitas tener una enumeración concreta, y después también para la distribución en bibliotecas y demás. Totalmente. Así que bueno, evaluación de la propia obra. ¿Qué puntuación le damos? Pues yo le daría perfectamente un 8. Sí. Sin ningún tipo de problema. Sí, yo también le daría un 8, está bastante bien. Y quizás se le baja un poquito, como hemos dicho antes, por el diseño un poquito de la portada frontal y bueno, por pequeños detallitos que os hemos dicho. Pero el escaneo importante, eso no devalúa, ¿eh? No, para nada. Para nada. Así que muy buen trabajo, Oso. Bueno, ¿qué os ha parecido este Operación Pop? ¿Os está gustando la sección? Decir que son solamente análisis desde el respeto y desde la intención de incluso mejora, ¿por qué no? Sí. Si algún editor lo escucha y quiere dejarse asesorar, ¿no? Importante, si queréis que analicemos una obra en concreto, pues ya sabéis, dejárnoslo en comentarios porque al final nos vamos a guiar sobre todo por lo que a vosotros os interese, así que ya sabéis, a escribir. Ya os avanzamos que vamos a hacer uno con las ediciones paralelas de Manga Line y Las Piratas, ¿eh? Eso. O sea, salseo con Operación Pop. Totalmente, es que siempre tiene que estar integrado el mojar un poquito de pan, si no, no somos nosotros.